Muchas gracias, Alexandra. Ya tenemos contacto con el doctor Marcelo Arequipa, docente universitario, analista político. Marcelo, muy buenos días. Hola, Sandro, buenos días. Marcelo, vamos a ir directamente al tema político. Estamos precisamente sobre el tema de la censura al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. El tema se convierte en una cuestión muy polémica, toda vez de que el presidente tiene 24 horas, una vez notificada la nota que debería ser mandada. Dicen que ya han mandado al mediodía de ayer, tendría hasta el mediodía de hoy. Pero hablemos del tema político que más nos interesa. Fíjate, el tema para que 102 o 101 diputados censuren al ministro del Castillo ha sido una coalición entre los evistas radicales, que se llaman radicales, y la facción precisamente de Creemos y algunos de Comunidad Ciudadana. O sea, ¿cómo analizas esto? En algún momento han hablado de que es imposible transar los radicales de Evo Morales con la derecha. El mismo Evo Morales tildó al gobierno de derechista, que va a impedir en el próximo Congreso en octubre. Van a decir, bueno, tenemos que evitar que la derecha se infiltre, pero fácilmente hacen acuerdos con la derecha. Sí, Sandro, mira, además de eso, todo lo que comentas, y creo yo se une a lo que significa la censura del ministro, es un verdadero acontecimiento político, ¿no? He visto mucha lectura, digamos, legal, normativa, que creo que apoya en realidad a este tema, pero que no es la definitiva. La definitiva es política, es decir, la respuesta a este tema tiene que ser político, y en ese marco, yo recuerdo, por ejemplo, y a ver si permíteme repetir unas palabras textuales del año 2008. Ministro que sea atacado por la oposición continuará en el gabinete porque están haciendo temblar a los opositores. Eso decía Evo Morales. Sí, y además defendiéndolo a Juan Ramón Quintana, ¿no? Por el caso de los 33 camiones, el año 2008. Entonces, a ver, si uno revisa por eso estas cosas que la hemeroteca, digamos, la sigue conteniendo, claro, uno no entiende, entonces, ¿por qué esa motivación de esa censura, de esa interpelación, al ministro de Gobierno los días pasados, que además fue iniciativa de Comunidad Ciudadana, es decir, diputados de Comunidad Ciudadana son los que presentan esta iniciativa de interpelación, y a esta iniciativa de interpelación se pliega el evismo, es decir, les dan los votos suficientes para que puedan censurarlo al ministro de Gobierno. Entonces ahí, claro, uno lo que encuentra es primero mucho ruido respecto de estos mensajes y segundo, pues una claridad respecto de qué es lo que quieren hacer. Entonces, y está claro que lo que quieren hacer es que no se va a escatimar ningún movimiento, ningún esfuerzo con tal de que se garantice la candidatura de Evo Morales el 2025, algo que me parece demasiado apresurado y algo que me parece hasta contraproducente hoy día mismo, que puedas incluso llegar a atacar a tu propio gobierno que pertenece a tu partido, rompiendo incluso tus propios ideales de que los ministros del MAS que son censurados o que son atacados por la oposición no sean removidos de su cargo, y entonces claro uno tiene, digamos, otro tipo de impresiones ahora, ¿no? Marcelo, es paradójico todo esto. ¿Por qué razón? Porque desde hace rato, desde más de un año, lo están persiguiendo los evistas a Eduardo del Castillo, porque es ministro de Gobierno, porque está controlando el tema de la corrupción, el narcotráfico, infinidad de cosas. Y esto no le gusta a Evo Morales, hay que decirlo claro, quiere sacarlo a toda costa. No lo pudo sacar cuando se dio el paro, cuando ya lo han interpelado por el paro de los 30 y tantos días en Santa Cruz.
no lo han podido sacar por el tema de que lo ha metido a la cárcel al gobernador de Santa Cruz y precisamente por unos autos que aparentemente son robados, por supuesto, de Chile y puestos en circulación en nuestra ciudad y lo han destinado a algún uso gubernamental. Por esa situación lo están sacando, es decir, lo han correteado, en otras palabras. Sí. Hay que recordar que quien cargó con un costo político importante en este último tiempo, respecto de decisiones que, Sandro, se decían, ¿no? Es decir, lo hablamos varias veces contigo también, Sandro, en el programa. Se lo veía al presidente Luis Arce como un presidente que era débil, que políticamente no podía tomar decisiones fuertes respecto de sus adversarios, pero mira, en todo ese tiempo que ya transcurre en la gestión del presidente Luis Arce con el ministro de Gobierno, políticamente, ¿qué es lo que ha hecho? Pues tienes a la señora Yanine Áñez detenida, tienes al señor Camacho detenido, al señor Pumari también, tienes anulado ese grupo que se llama la Resistencia Juvenil Cochala, es decir, en términos políticos, ha hecho todo lo que el masismo, por lo menos, reclamó desde el primer día, ¿no? Es decir, se hizo absolutamente todo. Y además, lo más importante, con un costo realmente, digamos, de personas y de vidas así cero. En cambio, en tiempos del levismo, recordamos el Hotel Las Américas y el Porvenir han sido, digamos, hechos muy duros que han costado incluso vidas humanas. En este caso, creo que el costo político que ha acarreado el hecho de tomar ese tipo de decisiones, de ordenar políticamente lo que se tenía que haber ordenado, pues incluso en ese caso, pues creo que más bien generó una reacción contraproducente del levismo y ve como una amenaza el hecho de que el ministro Eduardo del Castillo siga en el cargo y más bien pues les conviene ahora generar un escenario de inestabilidad e ingobernabilidad y que además, mira, para terminar esta idea, a mí me resulta bien paradójico como incluso hasta sacrifican la idea de conectar con la ciudadanía. Porque el viernes pasado tenía que llevarse adelante una sesión de la Asamblea Legislativa en la que se tenía que tratar el proyecto de ley de la ministra de la Presidencia para la protección de los niños. No lo hicieron, no sesionaron porque se fueron a una reunión en Cochabamba, es decir, el levismo en pleno se fue a Cochabamba. Luego llaman a una sesión de asamblea este martes, pero no es para tratar esa ley otra vez. ¿Para qué la llaman? Para interpelarlo al ministro de Gobierno. Ojalá en esa interpelación además hubieran tratado la ley y uno diría que bueno, hay ahí cierta conexión con la ciudadanía, pero no la tienen. Se dedican más a estas cosas y no se dedican de verdad a lo que a la gente le preocupa. Ahora ya concluyendo, yo sé que tienes muy poco tiempo, Marcelo, y agradecerte por estar en contacto con Televisión Universitaria. El presidente la tiene difícil. O sea, la Constitución Política del Estado en el artículo 158, el párrafo 18, precisamente sostiene de que debe destituirlo. La sentencia constitucional 020 también indica que debe ser destituido o hacer un enroque, cambiarlo a otro lugar, pero también da la posibilidad de que lo destituya y lo vuelva a posicionar, o en el caso la posibilidad de que el ministro ayer haya renunciado. Bueno, son varias situaciones, pero que de alguna forma si lo vuelve a colocar en su mismo puesto puede haber un enfrentamiento con el poder legislativo. Es decir, aparentemente sabemos que este es un tema político, pero son representantes del pueblo boliviano los que están en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces hay un choque de poderes. Sí, cualquier respuesta que vaya a emerger el día de hoy respecto de este tema es una respuesta que creo que se busca que tenga el menor costo político posible, ¿no? El menor costo político posible, pero además, porque esta no es una situación, Sandro, normal en la que hay una disputa entre oficialismo y oposición. No es eso. Hoy día tenemos una disputa entre oficialismo versus evismo y oposición. Entonces, eso lo complejiza aún más la relación de qué tipo de respuesta política vayas a dar.
A eso le sumo un dato más, o un tema más, perdón. Respuesta política con el menor costo posible, pero también respuesta política que pueda reposicionar políticamente al presidente Luis Arce frente al levismo. Entonces creo que la situación se complejiza aún más, por eso, como decía, porque no estamos en una situación de normalidad, de disputa entre oficialismo y oposición. Veremos que la respuesta seguramente no va a ser necesariamente o fuertemente marcada en el ámbito legal, sino es una respuesta política. Y creo que es bueno recordar ahí que cuando hablamos de política, en gran medida hablamos también de que las acciones no están necesariamente unidas a criterios morales, porque la política es eso finalmente, ¿no? Es decir, no es necesariamente un baño de moralidad y del deber ser. La política es una cosa más cruda que esa, y bueno, esperemos a ver qué tipo de respuesta política da el presidente, y en función de eso veremos qué tipo de rumbo y de camino ha elegido el presidente tener de aquí en adelante. Marcelo Layapa, ¿qué busca Evo Morales tratando de desestabilizar a Luis Arce Catacora? ¿Qué es lo que busca? Porque si desestabiliza, pone en peligro a Luis Arce Catacora, él también corre peligro. Yo no sé qué es lo que está buscando Evo Morales. Sí, hay un cálculo ahí que me parece que es muy equivocado, porque creo que se piensa equivocadamente otra vez el hecho de que la gente va a diferenciar entre Evo es esto y Luis Arce es esto otro. Entonces, en esa medida yo votaré por esta otra opción. Yo creo que la gente, la relación que tiene en la mente es que es el MAS. Evo y Luis Arce son el MAS. Entonces ahí no hay forma de hacer, digamos, una diferenciación tan profunda y tajante como aparentemente está queriendo hacerla. Ahora, eso va unido a una suerte de, creo yo, una ansiedad cada vez mucho más evidente, y que lo está llevando a cometer varios errores, empezando, por ejemplo, en este último tiempo, con esa resolución de prohibición de autoridades electas y funcionarios públicos para que participen en los congresos del MAS. Es decir, esa prohibición a mí me suena mucho a un voto cualificado pre-1952, que me pareció de verdad una equivocación. Fueron más bien ellos mismos, creo, retrocediendo en este último tiempo y diciendo que bueno, iban a modificar esa resolución, y ahora salen con este otro movimiento que de nuevo me parece que es un poco erróneo y va en la línea más bien de una suerte de desesperación por querer lo más pronto posible ser ratificado y ser nombrado como el único y el imprescriptible, digamos, candidato para las elecciones del 2025. Bien, muchísimas gracias, Marcelo. Como siempre, un agradecimiento de primera impresión por el contacto y tu tiempo. Estamos en contacto, muchas gracias. A ti, Sandro, buen resto de día, gracias. Bien, hemos estado conversando con el doctor Marcelo Arequipa, docente universitario, analista político, y luego de esta pausa seguimos con más primera impresión.